Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Python 3. Hoy vamos a ver las funciones. Bien, una función es un trozo de código que declaramos en alguna parte de nuestro programa para posteriormente llamarlo cuando lo necesitamos. Bien, en programación a veces es necesario repetir cierto código. Entonces, para ahorrarnos esas líneas de código, lo que hacemos es elaborar una función, declarar una función. Una función se declara en Python utilizando la palabra reservada def más el nombre de la función más una lista de parámetros. Quedaría algo como lo que veis aquí. Esta es la declaración de una función. Ponemos la palabra reservada def, el nombre que queramos darle a esa función y entre paréntesis una lista de parámetros separados por comas. Después se colocan dos puntos y posteriormente el código de la función, que tiene que ir perfectamente identado. ¿De acuerdo? La identación es la tabulación del código. Todo el código que se encuentre en esta primera tabulación se ejecuta dentro de esta función. Lo que esté fuera no se ejecuta. Lo vamos a ir viendo poquito a poco durante el desarrollo de esta clase. Bien, vamos a crear un fichero que se llame funciones. Por ejemplo, funciones.py. Y vamos a empezar a trabajar con las funciones para que veamos más claro cómo funciona. Vamos a crear una primera función utilizando la palabra reservada def, que la vamos a llamar suma. Vamos a pasarle dos valores, a y b. Podemos llamarlo como queramos. Ponemos los dos puntos y al darle al intro automáticamente nos tabula para que el código que pongamos esté dentro de esta función. Y vamos a poner lo siguiente: return a más b. Esa sería nuestra primera función. Vamos a ver qué hace esta función. Esta función se llama suma y tiene dos parámetros. Como veis, a y b. Se le puede poner el nombre que queramos. A y b normalmente los parámetros son como variables que les pasamos a esa función para que pueda trabajar con ellas, para que pueda hacer algo con ellas. También existirán funciones que no tengan ningún tipo de parámetro. Por ejemplo, si deseamos imprimir o hacer una función que imprima un menú de un programa donde solamente vamos a utilizar instrucciones print, no vamos a necesitar ningún parámetro para que haga operaciones con ella, sino que solamente vamos a llamar para que imprima un mensaje determinado. Pero lo normal es que las funciones lleven algún tipo de parámetro para operar con este tipo de funciones, con este tipo de variables. Entonces, ¿qué hace esta función en particular? La función suma va a recibir dos valores, el valor a y el valor b. Y return significa que va a devolver la suma de a más b. Es decir, le vamos a pasar dos valores y estos valores los va a sumar y los va a devolver. Tenemos declarada la función, pero si nosotros ejecutamos este código, comprobamos que no hace absolutamente el programa. Cuando termine de ejecutarlo, como veis, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto solamente es la declaración de una función. Nada más que la declaración de una función. Para poder utilizarla, hay que llamarla. ¿Cómo se llama a una función? Poniendo su nombre, suma. Y entre paréntesis le vamos a dar los dos valores que requiere esa función suma. Por ejemplo, le damos 2 y le damos un 3. Entonces, lo que hace esta línea de código es llamar a la función suma que está declarada y va a obtener como resultado la suma de a más b.
Pero vamos a ejecutar este código, a ver qué es lo que ocurre. Ejecutamos. Le hemos dicho que nos devuelva la suma de A más B y vamos a ver qué ocurre. Como veis, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque igualmente nosotros hemos llamado a esta función devuelve A más B, pero ¿qué hago con ese A más B? Tengo que hacer algo con él, tengo que imprimirlo, tengo que guardar ese resultado en una tercera variable. Entonces vamos a la siguiente parte. ¿Qué podemos hacer con ello? Bien, pues ahora podemos almacenar, por ejemplo, el resultado en una variable. Vamos a ponerle total es igual a la suma de 2 y 3. Es decir, esta línea significa esto. La variable total va a ser igual, se le va a asignar el valor que devuelva suma 2, 3. Y suma 2, 3, ¿qué es lo que hace? Llama a la función suma, le pasa el parámetro por parámetros A y B, aquí iría un 2 y aquí iría un 3, y devuelve, return, devuelve directamente la suma de A más B. Esa suma se va a almacenar en la variable total. Si ejecutamos este código, va a seguir el programa sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente ese resultado lo hemos almacenado en la variable total. Entonces, si ahora imprimimos esa variable, ahora al ejecutar sí que obtendremos el resultado. Como veis, 5. El comando print ya lo conocemos. Hemos imprimido la variable total. ¿Qué es lo que contiene esa asignación de la función suma? ¿Se podía haber hecho de otra manera? Por supuesto, directamente. Podríamos haber utilizado la función print y directamente poner suma con los valores. Vamos a cambiarle ahora los valores. Ponemos 4,7 y volvemos a ejecutar. Como veis, el primer resultado del primer print es un 5 y el segundo resultado es un 11. Ha sumado 4 más 7. Vamos a analizar bien esta línea. Vamos a separarla para que la veáis un poquito mejor. Aquí, en esta parte de aquí, tengo la suma. He llamado a la función suma, le he pasado el parámetro 4 y el parámetro 7 y ese valor que se ha devuelto directamente con el comando print lo estoy imprimiendo. Entonces, con esta parte de código me estoy ahorrando esta variable total, no la necesito. Si solamente quiero imprimirlo, como la función ya me va a devolver un valor, no es necesario almacenarlo en ningún otro lugar como la variable total, si no voy a operar con ese valor. Otra cosa es que queramos utilizar ese valor para seguir operando con él. Bien, ahora vamos a hacer otra función que la vamos a llamar resta, por ejemplo, la función resta. Igualmente la vamos a pasar dos parámetros, A y B. Bueno, o para que veáis que puede ser diferente, le podemos pasar la variable V y la variable H, da lo mismo. Y esta función, hay que poner dos puntos que no se nos olvide, va a devolver, return, la resta de V y H. Va a devolver el valor de esa resta. Si os fijáis, las funciones tienen que estar declaradas antes de llamarla, porque si no, el programa no las detecta, no sabe que existen. Entonces, las funciones se declaran siempre antes de su llamada. Esta es la llamada y esta es la definición de la función. Bueno, con la función resta, pues exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí una función directamente print para no utilizar otra variable, en la que vamos a llamar a resta y vamos a restar, pues no sé, el valor 10 y el valor, pues 4, por ejemplo. Imprimimos y obtenemos el siguiente resultado. Aquí ha habido un pequeño error. Vamos a ver qué hemos hecho. Imprimimos resta. Ajá.
Vale, claro, es que he devuelto los dos valores. He devuelto aquí, si os fijáis, he cometido un pequeño error y en vez de poner un menos, v menos h, he puesto v, h. Entonces lo que me devuelve es una cadena de texto. ¿Os dais cuenta? Le he pasado dos parámetros y me ha devuelto una cadena de texto. Al poner ahora v menos h, sí me tendría que hacer la operación correctamente. Estas cosas me gusta que me pasen para que veáis que esos errores los podemos cometer todos. Ahora sí tenemos el resultado correcto. 6. Le pasamos a resta 10 y 4, llama la función resta, 10 menos 6, perdón, 10 menos 4, 6. Y eso es lo que imprime. Bien, como un primer ejercicio, me gustaría que vosotros hicierais una función que se llamara división, otra que se llamara cociente, otra que se llamara resto y otra que se llamará multiplicación. Sí deciros que la división, para dividir un número por otro, se utiliza la barra. Para saber el cociente de una división, 2 barras. Y para ver el resto, se utiliza el tanto por ciento. Y la multiplicación, vamos a ver si esto es correcto, que la tengo por aquí. El resto, efectivamente. Y la multiplicación, el símbolo por. Entonces tenéis que intentar hacer estas funciones vosotros solos, sabiendo que para dividir, vamos a ponerle aquí un comentario para que no sea tan mal. Vamos a comentar todas estas líneas. Entonces, acordaros, para hacer la división se utiliza una barrita. Para obtener el cociente de una división, solo el cociente, se utilizan 2 barras. Para obtener el resto de una división se utiliza el símbolo tanto por ciento. Y para la multiplicación, pues el símbolo de multiplicar de nuestro teclado numérico. Bien, pues hemos terminado de realizar estos ejercicios. Os tendría que quedar algo parecido a esto. Aunque realmente este fichero que tenía preparado no devuelve, no he mostrado la función return, sino que directamente imprime el resultado de A entre B, A por B, A menos B, etc. Yo prefiero utilizar la función return y con ese resultado operamos, ya sea para imprimirlo, para meterlo en una variable, etc. Porque al tenerlo así, declaradas las funciones de esta manera, lo único, solamente tiene una función que es imprimir un valor menos otro valor. Un valor por otro valor, pero no podemos operar con él. Solamente lo imprime por pantalla. Desde mi punto de vista, este tipo de funciones es mejor utilizarla con un return para después poder realizar operaciones con ese resultado. Y ya, si os atrevéis, podéis hacer también la potencia. Cómo se obtiene la potencia de un número, ¿vale? Donde A es el valor de la base y B es el exponente. Entonces sería A por B es como A elevado a B. Si le pasamos un 2 y un 4 sería 2 elevado a 4. Esto es para calcular la potencia. También sería interesante que hicierais esta función vosotros. Bueno, aquí he dejado otras funciones que tengo preparadas en este fichero. En este caso, como veis, es una función texto a la cual se le pasa una variable text, un parámetro. ¿Y qué es lo que hace con ello? Imprime este texto que le pasemos como parámetro. Vamos a verlo. Vamos a copiarla, esta función. A ver si me deja copiarla. La vamos a pegar en nuestro código que tenemos aquí. Y vamos a llamar ahora la función. Vamos a ponerla, como tenemos la declaración de todas las funciones, en vez de ponerla aquí,
Vamos a ponerla aquí arriba, que es donde tenemos declaradas todas las funciones. Y vamos a llamarla en esta parte de aquí abajo. Bueno, ya podemos quitar todas estas, porque ya no nos hacen falta. Vamos a llamar a la función texto, que lo que hace es imprimir este texto que está predefinido más lo que yo le ponga. Entonces, si yo le pongo texto y entre paréntesis le mando mi nombre es Oscar, por ejemplo, esto lo va a imprimir justo después de estos dos puntitos de aquí. Ojo, que lo que le estoy enviando es le estoy enviando una cadena. Podría enviarle un número. Igualmente me va a funcionar. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos y como veis nos aparece esto de aquí. Mi nombre es Oscar. Vamos a quitar esto de aquí. Ejecutamos. Bien, estoy viendo por qué me está ejecutando todas estas líneas de código de aquí, me está sacando estos resultados y me acabo de dar cuenta de que, esto lo veremos más adelante, he hecho una importación de ciertas funciones que tengo declaradas aquí, en el fichero que tengo aquí preparado. Y eso ha sido porque al copiar y pegar automáticamente me ha importado esas librerías, que ya veremos lo que es una librería y cómo se importa y cómo crear nuestras propias librerías. Voy a borrarlo y vamos a volver a ejecutarlo. Ahora solamente debería de imprimir efectivamente el texto. Este es el texto, mi nombre es Oscar. Efectivamente, nosotros hemos llamado a la función texto, esto es una llamada a la función que hay aquí arriba, le hemos introducido una cadena de texto, en este caso mi nombre es Oscar, y se ha imprimido justamente después de estos dos puntos. Vamos a hacer otra prueba para que veamos para qué sirve esta función. ¿Para qué sirven, las funciones? Ahora vuelvo a llamar a texto, como ya lo tengo definido de arriba, y digo, pues ahora quiero imprimir el número 5. Y le paso un 5. ¿Y por qué me lo va a imprimir? Acordaros que el comando print, cuando separábamos sus parámetros que le dábamos por una coma, aunque fueran tipos de datos diferentes, lo podía imprimir, porque esto es un tipo cadena, y esto que le voy a pasar ahora va a ser un entero, el número 5 es un entero. Vamos a ejecutarlo para que veáis que no falla el programa, y efectivamente, primero llama a la función texto, imprime, siempre va a imprimir este mensaje que lo lleva dentro de la función, y después de la coma, lo que le hemos pasado por el parámetro de text. Entonces, ha imprimido por un lado mi nombre es Oscar y después 5, como aquí abajo podéis comprobar. Volvemos a llamar a la función texto. Y en esta ocasión voy a introducirle un número real, 3.6. Igualmente debería de funcionar sin ningún problema. Aquí lo tenemos. Este es el texto 5 y 3.6. Y así pues podemos llamar a la función tantas veces como queramos, introduciéndole el valor que nosotros queramos. Igualmente lo va a imprimir, porque ya vimos en la función print que es posible hacerlo de esa manera. Pero ahora vamos a realizar algo un poquito más interesante. ¿Os acordáis de cuando vimos el comando input? Bien, vamos a utilizarlo y vamos a mezclarlo con la función. Vamos a copiar esta que tenemos aquí preparada, que es todo en la que se va a solicitar al usuario un nombre y una edad. Vamos a ver que no se haya copiado el código antes. Perfecto. Esta función texto2 no es lo mismo que texto, incluso podemos llamarla texto-2. Necesita dos parámetros, un nombre y la edad. Una vez que recibe estos parámetros, lo único que hace esta función es imprimir la siguiente frase. Mi nombre es, pues el nombre que le demos nosotros, y mi edad es de tantos años. Si nosotros llamamos a la función texto2, texto-2, y le introducimos directamente los datos, como por ejemplo, Oscar, y le pasamos, porque
tengo 25 años. Molaría. Y ejecutamos este archivo, pues nos va a imprimir lo que pone esta función. Vamos a ponerlo en grande. Mi nombre es Óscar y mi edad es de 25. ¿Lo veis? Perfecto. Pero para hacerlo un poquito más interesante y no poner los datos que yo realmente tenga dentro del programa, lo funcional sería que yo solicitara estos datos al usuario y el usuario pudiera introducirlo e imprimimos después estos datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a mezclar este input con la función texto2. Para ello, antes de llamar a la función texto, mediante un input vamos a almacenar en la variable nombre, vamos a almacenar un input y le vamos a decir al usuario introduce tu nombre. Dos puntos. Os recuerdo que input, lo que hace esta línea de código, es solicitar al usuario un dato y ese dato lo va a grabar en la variable nombre. Después vamos a solicitar una edad que va a ser igual a input y le vamos a decir introduce tu edad. Dos puntos. Y ahora que tenemos estas dos variables declaradas, nombre y edad, en vez de pasarle esto a texto2, directamente le vamos a pasar la variable nombre y le vamos a pasar la variable edad. De esta forma, los datos van a cambiar dependiendo de lo que introduzca el usuario por teclado. Vamos a ejecutar con este programa a ver qué es lo que ocurre. Le damos a imprimir, a ejecutar. Y ya aquí el programa se para, como veis, para y lo primero que hace es pedirnos mediante el comando input nuestro nombre. O sea, Daniel, me llamo Daniel, ahora. Intro. Introduce tu edad. Pues le pongo que tengo 45, por ejemplo. Intro. ¿Y qué es lo que hace? El programa ha llamado a la función texto2 y la función texto2 dice mi nombre es, ha cambiado el parámetro nombre por Daniel y el parámetro edad por 45, que son los datos que le hemos pasado aquí por teclado, los cuales se han almacenado en estas variables, la variable nombre y la variable edad, y se lo hemos pasado por parámetros. Bueno, algo importante a tener en cuenta es que este programa prácticamente se come cualquier dato que nosotros queramos introducirle. Ahora mismo no estamos controlando el tipo de datos que estamos metiendo en esa variable. Me explico. Ejecutamos nuevamente el programa y donde dice introduce el nombre, pues por ejemplo podemos introducirle un 58 y donde pone introduce tu edad podemos ponerle un Daniel. Es decir, los datos a la inversa. El programa nos imprime mi nombre es 58 y mi edad es Daniel. Estaríamos cometiendo un error. Para ello existe el control de errores, que esto lo veremos más adelante. Lo veremos en las excepciones. Bien, como ejercicio final de este tema de las funciones, me gustaría que vosotros hicierais el siguiente ejercicio. Lo escribo aquí. El siguiente ejercicio práctico. Quiero que realicéis un programa que solicite al usuario tres datos. Un nombre, un número X y un número Y. Podéis llamarlo A, B, como queráis. Para esto vamos a utilizar las funciones, vamos a utilizar el comando input y vamos a utilizar el comando print. El programa deberá imprimir un saludo de bienvenida. Por ejemplo, con el dato, si le hemos metido Daniel como nombre, debe decir bienvenido Daniel, estas son las operaciones que puedo realizar. Inmediatamente después tendrá que imprimir una a una todas las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, cociente, resto y la potencia de esos números que le hemos pasado. Es decir, el programa nos va a solicitar tres datos, nos va a solicitar nombre, un número X y un número Y. Imprime el mensaje de bienvenida y posteriormente un mensaje con cada uno de los resultados, pero no los resultados así, que me los suelte 25, 32, 48, no, que me ponga la suma es
tanto. Para ello utilizaremos funciones. La resta es tanto, la división tanto, y así con cada una de las funciones que se pide en el ejercicio. Ya me vais contando y si tenéis cualquier problema podéis contactar conmigo.